Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a QAutomation y bienvenidos una vez más a esta serie de videos de automatización con Selenium WebDriver, Cucumber y Java. En el video anterior habíamos visto qué eran los hooks y cómo lo podíamos implementar, y lo que vamos a ver en este video es un patrón de diseño que se llama Browser Factory, así que comenzamos. Entonces, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una solución para un problema que podemos enfrentar en el diseño de software en general, ¿sí? Son soluciones que están bien optimizadas y reutilizables para un problema en particular. Básicamente son una plantilla que debemos analizar y utilizar en los lugares apropiados, ¿sí? Entonces, como automatizadores, ¿por qué debemos preocuparnos por los principios y los patrones de diseño? ¿Por qué necesitamos aprender a usar patrones en las automatizaciones de pruebas funcionales? Bueno, básicamente porque lo que estamos desarrollando es un software, ¿sí? Es un software que se utiliza para probar otro software. Por lo tanto, debemos aplicar los mismos principios y conceptos que cualquier otro tipo de desarrollo y llegar a una solución lo más elegante posible para cualquier problema relacionado con nuestro framework de automatización. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el patrón de diseño Factory. El patrón Factory es uno de los patrones de creación y se utiliza principalmente cuando necesitamos crear un objeto a partir de una de varias clases posibles que comparten una superclase común o que implementan una interfaz, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer el patrón Factory es crear objetos pero sin exponer la lógica de instanciación al usuario. Vamos a ver esto con este ejemplo, que es cómo está desarrollado los drivers de los distintos navegadores, ¿sí? Nosotros veníamos utilizando el Chrome Driver, pero hay otros. Tenemos el Firefox Driver, el Safari Driver y hay otros más. Y básicamente todos estos manejadores o todos estos drivers implementan una misma interfaz que es WebDriver, ¿sí? Por eso todos implementan o todos tienen los métodos getString, findElement, quit, close, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que aunque estas clases concretas implementan una interfaz común, tenemos que seguir diferentes enfoques para crear una instancia a partir de estas clases, ¿sí? Que depende básicamente de la instancia del navegador que nosotros queremos usar. Para nuestros escenarios de prueba y también para nosotros en realidad, no nos debería importar cómo se crean los drivers, ¿sí? Lo único que necesitamos es una instancia WebDriver para ejecutar nuestro escenario de prueba. Entonces, ¿cuál es la solución que vamos a plantear? Bueno, nosotros vamos a crear nuestra propia clase abstracta, Driver Manager, que las clases de prueba o nuestra clase hooks en particular pueden usar para obtener una instancia del driver y usarla en los distintos escenarios, ¿sí? Em, entonces, hooks le va a decir a Driver Manager Factory que nos dé un manejador del driver que nosotros queremos usar para realizar nuestras pruebas, ¿sí? Entonces, Driver Manager Factory va a tener la responsabilidad de crear los distintos manejadores para los distintos drivers y retornarla a la clase hooks, ¿sí? Entonces, la clase hooks lo único que va a hacer es solicitar un navegador y Driver Manager Factory va a ocuparse de toda la lógica, ¿sí? Entonces, esto nos va a servir para abstraer nuestro, nuestro código de pruebas con las instancias de los distintos manejadores, ¿sí? De los distintos drivers. Entonces, como conclusión, al usar el patrón Factory, vamos a ocultar completamente la lógica de creación de las instancias del navegador a las clases de prueba, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos que probar nuestro sitio de repente en Safari, eh, no debería ser un gran problema, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es crear un Safari Driver Manager que extienda Driver Manager y no tenemos que hacer grandes cambios, ¿sí? Esta es la ventaja que tenemos al usar un patrón de diseño. Cuando nuestro software crece o tenemos nuevos requisitos, realmente agregarlos es un esfuerzo que es mínimo, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar este tipo de patrones. Así que lo que vamos a hacer ahora es implementar esto en nuestro framework de automatización. Bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar el Firefox Driver, que en realidad se llama Gecko Driver. Así que vamos a poner Gecko Driver, vamos a ir a GitHub, donde tenemos todos los releases. Vamos a descargar, bueno, en mi caso tengo Windows, así que me descargaría el Windows de 64 bits.
Si tienen una máquina Linux o una máquina Mac, deberían bajarse estos dos. Y bueno, es un archivo comprimido, lo que van a hacer es descomprimirlo y lo que van a hacer es instalar el ejecutable dentro de la ruta source test resource y van a agregar una nueva carpeta, Gecko Driver, y dentro de esa carpeta van a dejar el ejecutable. ¿Sí? Es como lo que hicimos antes para Chrome Driver, pero esta vez para Firefox. Bien, una vez que hagan esto, lo que vamos a hacer es empezar a escribir las clases que mencionamos anteriormente. Vamos a comenzar con la Driver Manager Factory y después vamos a ir creando una a una las demás clases. Lo que teníamos hasta ahora era esto, esta era nuestra clase test y teníamos nuestra clase hooks. Voy a cerrar esto para que se vea mejor. Teníamos esto que estaba funcionando, lo que hacíamos era levantar una instancia de Chrome Driver. Así que vamos a empezar a crear nuestras nuevas clases, así que vamos a ir a la carpeta Java y dentro del paquete runner vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar browser manager y dentro de este paquete vamos a ingresar todas las clases que vayamos a ir creando, ¿sí? Así que vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Driver Manager Factory. Driver Manager Factory. Esta clase es esta de acá, va a ser la responsable de crear los distintos manejadores para los distintos navegadores. Así que comenzamos. Vamos a crear primero que nada un método público. Vamos a crear un método public que sea estático. Esto va a devolver un driver manager. Driver manager. Y el nombre que le vamos a poner a este método va a ser getManager. Bien, ¿qué va a recibir este método como parámetro? Este método va a recibir el explorador que nosotros deseamos instanciar. Esto lo vamos a hacer con una clase particular que se llama enum, que ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Le vamos a poner de nombre driver type y va a recibir un type. Un enum es una clase particular que tiene ciertas restricciones. No podemos crear cualquier objeto que nosotros queramos, sino que tiene que estar dentro eh, de la definición de driver type. Esto lo vamos a ver ahora con más detalle, pero bueno, ahora lo vamos a dejar así. Este método lo que va a devolver es un driver manager. Esto todavía nosotros no lo creamos, por eso se ve así rojito. Esto lo voy a agrandar para que sea mejor. Ahí está. Eh, Esto tiene que devolver un driver manager, entonces vamos a crear una variable de tipo driver manager. Manager. Lo vamos a llamar driver manager y lo vamos a inicializar con null. Entonces, dentro de este método lo que nosotros vamos a hacer es un switch. Vamos a poner switch y vamos a pasarle type. Y dentro de este switch vamos a decir, dependiendo el navegador que nosotros le pasemos como parámetro, instanciame una u otro navegador. Entonces, por ejemplo, si nosotros le mandamos Chrome, le vamos a decir que a Driver Manager le cree una instancia de Chrome Driver Manager. Chrome Driver Manager. Break. Y en caso de que nosotros le mandemos Firefox, a Driver Manager, créale un objeto de tipo Firefox Driver Manager. Break. Y por default vamos a ponerle un System Out Line. Nunca deberíamos caer acá porque el enum lo que nos va a permitir es sí o sí pasarle como parámetro un navegador válido. Pero no importa, lo vamos a dejar invalid browser selected break. Bien, y vamos a retornar nuestro driver manager. Bien,
Entonces, lo que creamos acá es esta clase, es la Driver Manager Factory, es la encargada de crear los distintos navegadores. Por ejemplo, si nosotros le pasamos un Chrome o le pasamos un tipo Chrome, vamos a crear una instancia de Chrome Driver Manager. En caso de que le pasemos Firefox, va a crear una instancia de Firefox Driver Manager. Bien, acabamos de crear esta clase. Lo que vamos a crear ahora es nuestra clase abstracta Driver Manager. Una clase abstracta es una clase que nunca va a ser instanciada, ¿sí? Sirve como clase madre, podríamos decir, de los distintos manejadores de los distintos exploradores. Entonces vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Driver Manager. Esta va a ser nuestra clase abstracta, Driver Manager. Vamos a definirla como una clase abstracta. Vamos a agrandar esto. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de esta clase abstracta? Bueno, vamos a tener primero una variable que va a ser protegida. Una variable protegida la puede ver la misma clase y la pueden ver sus clases hijas. Entonces, vamos a definir una variable como tipo protegida que va a ser de tipo WebDriver. La vamos a llamar driver. Vamos a tener también un método abstracto. ¿Qué es un método abstracto? Es un método que no está definido en la clase, sino que lo tienen que definir las clases hijas. Entonces vamos a poner protected abstract. Va a ser de tipo void porque no va a devolver nada. Y lo que va a hacer esto es crear el driver. Create driver. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a crear dos métodos públicos que lo que van a hacer es cerrar la instancia del driver y obtener la instancia del driver. Entonces vamos a poner public void quit driver. Como parámetro no va a recibir nada. Y acá vamos a poner si la instancia del driver es distinta de null, entonces quiere decir que tenemos un driver válido. Entonces vamos a poner driver.quit y vamos a setearle de nuevo null a nuestro driver. Null a nuestro driver. Y vamos a crear ahora un método más, que también va a ser un método público, que lo que va a hacer es devolver el driver. Entonces vamos a retornar un WebDriver, se va a llamar getDriver, y vamos a poner acá, si mi driver es igual a null, entonces vamos a llamar al método createDriver y vamos a retornar nuestro driver. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hicimos acá? Nosotros creamos una clase abstracta, Driver Manager, que tiene como variable protegida el driver que nosotros vamos a instanciar y tiene un método abstracto que es createDriver, que lo van a tener que implementar cada uno de los distintos manejadores de los distintos exploradores, ¿sí? Cada uno de estos manejadores van a crear su propio driver. Y después tenemos dos métodos públicos que lo único que nos van a servir es para cerrar la instancia del navegador y para obtener el driver, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a crear van a ser los manejadores para los distintos exploradores. Entonces vamos a crear una nueva clase que la vamos a llamar Chrome Driver Manager. Este va a ser el manejador para Chrome. Y acá vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner Extends Driver Manager. ¿Qué le estamos diciendo a esta clase Chrome Driver Manager? Bueno, estamos diciéndole que va a ser, va a extender en realidad de Driver Manager. Es decir, que va a ser una clase hija, por decirlo de una manera, de nuestro Driver Manager. Entonces, acá no compila. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de Driver Manager tenemos un método que se llama createDriver, que es abstracto. Entonces nosotros lo tenemos que redefinir en esta clase. Entonces vamos a poner
arroba override y vamos a definir ese método. Entonces vamos a poner public void create driver y ya lo tenemos definido, entonces vemos que compila, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este método? Lo que vamos a hacer dentro de este método es iniciar una instancia del navegador de Chrome. Eh, Esto ya nosotros lo teníamos, que era esto, habíamos seteado la property y habíamos iniciado una nueva instancia de Chrome. Esto lo vamos a sacar de acá, vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá adentro. Entonces, sí, importame las librerías. Entonces, Chrome Driver Manager va a crear su propia instancia de Chrome, ¿sí? Porque esta clase sabe crearse a sí misma, por decirlo de alguna manera. No tiene que tener ninguna lógica de nada. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el manejador de Firefox. Entonces, vamos a venir acá y vamos a crear una nueva clase que sea Firefox, Firefox Driver Manager, que va a ser bastante parecida a Chrome Driver Manager. También va a extender de Driver Manager y lo mismo, tiene que definir el método createDriver. Así que lo vamos a definir. Y acá tenemos que cambiar un par de cositas. Lo primero que vamos a cambiar es esto. No queremos un navegador Chrome, sino queremos un navegador de Firefox. Esto es Gecko, Gecko Driver. Y acá también vamos a reemplazar esto por Gecko Driver. Y el ejecutable también es Gecko Driver. Y acá, bueno, obviamente tampoco vamos a iniciar una instancia de Chrome, sino vamos a iniciar una instancia de Firefox Driver. Bien, esto lo vamos a sacar porque ya no sirve. Y bien, entonces acá ya creamos estas dos clases, ¿sí? Que crean su propio driver porque ellas saben cómo crearse, no tienen que tener ninguna lógica en particular, que van a extender de la clase abstracta Driver Manager, que es esta de acá, eh, que lo que va a hacer esta clase es hacer función de clase madre, ¿sí? Entonces va a decirle a sus clases hijas que implementen su propio método de createDriver. Entonces, acá en Drivers Manager Factory, que es esta clase de acá, vemos que ya detecta la clase Driver Manager y detecta el Chrome Driver Manager y el Firefox Driver Manager. Bien, ¿qué nos queda crear? Nos queda crear el enum, el Driver Type, así que lo vamos a crear ahora. Vamos a ir a Browse Manager, New, vamos a crear una nueva clase y la podemos acá definir como de tipo enum, ¿sí? Así que la vamos a definir como tipo enum y la vamos a llamar driver type. Driver type. Y dentro de esta clase, que es medio particular, lo que vamos a hacer es indicarles cuáles son los navegadores válidos que nosotros vamos a tener. Entonces, le vamos a decir que Chrome es un navegador válido y Firefox es un navegador válido, ¿sí? Ya está, esta clase va a quedar así. Y si vamos a Driver Manager Factory, vemos que ya detecta nuestra clase y todo compila perfectamente. Entonces, ya creamos Driver Manager Factory, que lo que va a hacer es, dependiendo el navegador que nosotros le pasemos como parámetro, va a crear los distintos manejadores. Tenemos nuestra clase abstracta, Driver Manager, y tenemos las dos clases que van a instanciar, ¿sí? El navegador para cada uno de los browsers. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar esto, ¿no? Porque creamos todo esto, pero en hooks seguimos trabajando de la misma manera. Entonces, eso lo vamos a cambiar.
tenemos que hacer varios retoques. Lo primero que tenemos que hacer es que este driver ya no va a ser de Chrome Driver, va a ser algo más genérico, va a ser de tipo WebDriver. WebDriver. Esto lo vamos a sacar. Esto que está acá, en realidad lo hace el Chrome Driver Manager, así que tampoco va a ir acá. Pero nosotros tenemos que crear un Driver Manager, ¿sí? Tenemos que tener un manejador para hacer esta creación. Entonces vamos a crear una nueva variable de tipo que sea privada y le vamos a decir que va a ser de tipo Drive Manager y la vamos a llamar Driver Manager. Entonces, dentro de este método setup, lo que vamos a hacer es decirle a nuestra fábrica de manejadores, a Driver Manager Factory, que nos devuelva un manejador. ¿Un manejador de qué? De Chrome o de Firefox o del navegador que nosotros queramos utilizar. Entonces, a Driver Manager le vamos a asignar Driver Manager Factory, Driver Manager Factory, que nosotros le definimos un método estático, ¿sí? Es un método estático, entonces no necesitamos instanciar esta clase, sino que directamente podemos hacer uso del método getManager directamente por el nombre de la clase, ¿sí? Entonces vamos a poner Driver Manager Factory .getManager y acá nosotros le tenemos que pasar el explorador. El explorador lo definimos mediante un enum, ¿sí? Driver type, y tenemos dos navegadores válidos, Chrome y Firefox. Entonces, vamos a poner driver type, y podemos instanciar o crear un objeto tipo Chrome o un tipo Firefox. Lo vamos a hacer con Chrome. Y lo que tenemos que hacer ahora es acá tenemos que crear a nuestra variable driver. En realidad, nosotros la tenemos que asignársela mediante nuestro manejador, ¿sí? Nuestro driver manager. Entonces, lo que vamos a hacer es driver manager.getDriver. .getDriver, que es este método acá, que nosotros creamos acá. Entonces, ahora nuestro driver va a trabajar exactamente igual que como venía trabajando con el Chrome Driver, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto los navegadores de Chrome como los navegadores de Firefox implementan la misma interfaz, ¿sí? Implementan WebDriver. Entonces, todo lo demás va a seguir funcionando exactamente igual que antes. Acá en Teardown también vamos a usar el Driver Manager, no el driver solito, y acá no era Kit, sino que era Quit Driver. Bien, y acá de nuevo, nosotros antes retornábamos una instancia de Chrome Driver, pero ahora lo hicimos mucho más genérico, así que lo que estamos devolviendo ahora en realidad va a ser de tipo WebDriver. Bien, esto quedó y hay que hacer también un pequeño retoque dentro de Selenium Glue Code en nuestra clase test. Acá, ¿por qué? Porque antes nosotros teníamos el driver de hooks. El driver de hooks, como lo habíamos definido, era de tipo Chrome Driver, pero ahora estamos devolviendo un WebDriver. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de usar Chrome Driver, simplemente vamos a usar WebDriver. Y esto lo vamos a sacar. Y todo debería funcionar exactamente de la misma manera que antes, ¿sí? Así que vamos a probar si esto funciona, porque ya creamos todo esto, creamos todas estas clases y las estamos utilizando dentro de la clase hooks. Así que vamos a ver si todo esto que hicimos funciona. Así que vamos a ejecutarlo. Ahora va a empezar a compilar todo esto que hicimos. Y se empieza a ejecutar. Se está ejecutando el escenario número 1 y perfecto, nos abre nuestro driver de Chrome, que es exactamente el enum que nosotros le pasamos por parámetro a nuestra fábrica de navegadores.
Así que esto debería ejecutarse exactamente de la misma manera que venía ejecutándose antes. Perfecto, se redirige a la categoría Comics. Y bueno, tenemos un solo escenario, todo nuestro escenario pasa correctamente. Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, ahora queremos ejecutar esto mismo en Firefox, lo único que tenemos que cambiar es este parámetro. Le vamos a decir, ahora correlo en Firefox, y si lo ejecutamos, debería instanciarse no una instancia de Chrome, sino que una instancia de nuestro driver de Firefox. Así que vemos que exactamente lo que se inició fue una instancia de Firefox y la prueba debería ejecutarse exactamente de la misma manera que se hacía en Chrome, ¿sí? Así que esto debería redirigirse a la página o a la categoría Comics. Bien, y debería pasar todos nuestros pasos. Perfecto, se ejecutó todo correctamente, tenemos el escenario que se ejecutó correctamente y perfecto, o sea, funciona exactamente de la misma manera para cada navegador. Si nosotros deseamos, por ejemplo, agregar un tercer navegador, realmente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es em, agregarlo en el enum, por ejemplo, no sé, tenemos que correrlo en Safari, entonces vamos a agregar Safari acá. Tenemos que decirle a nuestra fábrica que también cree instancias de Safari, va a ser algo de este estilo. Vamos a poner acá y le ponemos Safari. Y bueno, acá deberíamos también crearnos nuestro manejador de Safari, que sería exactamente o equivalente al de Firefox y al de Chrome. Pero en vez de instanciar esos navegadores, instanciar un navegador de Safari, ¿sí? Vemos que es muy fácil agregar nuevos navegadores si así lo deseamos. Esto lo vamos a sacar. Vemos que es muy fácil agregar nuevos navegadores y para ejecutarlos lo único que tenemos que cambiar es en un solo lugar, en una sola línea de código. Es en driver type, nosotros le indicamos el navegador sobre el que queremos que se ejecuten nuestras automatizaciones. Vemos que esto queda muy bien modularizado y es muy sencillo, ¿sí? Y también lo que es muy importante, aislamos todo nuestras clases de pruebas con la lógica de instanciación de los distintos navegadores, que realmente es algo que no nos interesa y no tienen por qué estar dentro del método setup o los métodos de configuración, ¿sí? Eh, Así que nada, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si les funcionó y díganme también si lo usan en sus respectivos trabajos, si es que están automatizando o no. Si no lo usan, estaría bueno que lo usen porque realmente es muy útil. Así que nada, den like, suscríbanse si no están suscritos, compártanlo con sus amigos para hacer crecer el canal. Así que nada, nos vemos en el próximo video y chau chau. ¡Ay, puta madre!